Arrancamos con el análisis de hoy. Vamos a zambullirnos de lleno en una de las joyas indiscutibles del vino en España, la Ribera del Duero. En este repaso visual vamos a desgranar todo lo que hace grande a esta zona. Hablaremos de su origen, su fascinante historia, la creación de sus denominaciones de origen, las alucinantes cantidades de bodegas y viñedos, las cepas protagonistas y, cómo no, el perfil sensorial y los maridajes perfectos. Básicamente es una clase magistral sobre cómo la tradición histórica y unas regulaciones súper estrictas acaban creando auténtica magia en la copa. Vale, la hoja de ruta de este análisis es directa y sin rodeos. Primero, origen e historia. Número 2, uvas y rendimientos. Pasaremos al número 3, el arte de la crianza. Y por último, el perfil sensorial y maridajes. Vamos allá. Sección 1. Origen e historia. El terruño antiguo. Si analizamos esta línea del tiempo, es una auténtica barbaridad. No estamos hablando de una moda que surgió ayer. El registro arqueológico nos lleva hasta el siglo IV a.C. En los asentamientos vaceorromanos de Pintia ya había una cultura del consumo de vino. Luego damos un salto inmenso hasta 1864, un hito histórico con la fundación de la mítica bodega Vega Sicilia por el ingeniero Eloy Lecanda. Y ojo a 1972, cuando aparece espectacularmente un impresionante mosaico de Baco de 66 metros cuadrados en Baños de Valdearados, o sea, el legado romano en todo su esplendor. Todo este inmenso peso histórico cimentó las bases para que al final, en 1982, la perseverancia de los pioneros lograra la creación oficial de la denominación de origen. Y hablando de historia, el número 120 es una absoluta locura. Representa la cantidad de bodegas subterráneas históricas documentadas y, atención, esto es únicamente en el casco histórico de Aranda de Duero. Datando de finales del siglo XIV y principios del XV, conformaban una auténtica red. Imaginemos una especie de ciudad subterránea dedicada única y exclusivamente a la conservación. Es la demostración arquitectónica de que el compromiso antiquísimo de la región por cuidar sus vinos va literalmente hasta las entrañas de la tierra. Pasamos a la sección 2. Uvas y rendimientos. La anatomía del vino. Entrando en la materia prima, salta a la vista quién manda aquí. La reina absoluta es la uva Tempranillo, que en la zona conocen con todo el cariño y de forma oficial como tinto fino o tinta del país. Es la columna vertebral indiscutible de los tintos. De hecho, el pliego de condiciones obliga a que sea al menos el 95% de la elaboración. Luego tenemos unos acompañantes de ensamblaje de lujo como Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec y Garnacha Tinta. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del Albillo Mayor, que es la uva principal autorizada para elaborar esos vinos blancos de la zona que, la verdad, cada vez tienen más reconocimiento. Pero el punto verdaderamente crítico para entender todo esto es este número, 7.000. 7.000 kilos por hectárea es el límite legal máximo permitido para las variedades tintas, y bueno, dejan un margen hasta 9.500 para el Albillo Mayor blanca. Esta limitación tan drástica es la clave del éxito. Al cortar por lo sano y restringir la cantidad de uvas que da cada viña, se fuerza a la planta a concentrar toda su energía, su vigor y sus nutrientes en unos pocos racimos. Es la fórmula perfecta para garantizar una calidad extraordinaria desde la raíz. Aunque claro, la normativa no es el único desafío. El propio clima de la zona es literalmente extremo. Las viñas se enfrentan a altitudes considerables y reciben la friolera de más de 2.400 horas de sol al año. Pero lo que de verdad transforma el vino son los bruscos saltos térmicos. Pasamos de un calor abrasador por el día a un frío que pela por la noche. Este ambiente casi hostil ralentiza la maduración natural y crea una altísima carga polifenólica en la uva. Es lo que acaba forjando ese equilibrio insuperable entre estructura y acidez. Vamos, una prueba de supervivencia en toda regla para cada vid. Sección 3. El arte de la crianza. El maestro del tiempo. A ver, esos sellos oficiales de la Junta de Castilla y León ni de la propia denominación de origen que vemos en pantalla no están ahí de adorno. Actúan como una especie de anillo decodificador. Si una botella lleva esa contraetiqueta, es una garantía férrea, sin trampa ni cartón, de que ese vino ha pasado por controles físicos, químicos y de tiempo súper estrictos antes de pisar el mercado. Y esa garantía se traduce en matemáticas puras. Las reglas del juego aquí son innegociables. Para que un tinto lleve la etiqueta de crianza se exigen 24 meses de maduración total, con un mínimo indispensable de 12 meses dentro de una barrica de roble. Si subimos el nivel, el Reserva pide 36 meses en total. Y ya en la cima absoluta, el Gran Reserva exige una barbaridad, nada menos que 60 meses de maduración. De esos, 24 meses completos tienen que transcurrir abrazados por la madera, afinándose el resto del tiempo dentro de la botella. Aunque para ser justos, hay una categoría intermedia que resulta interesantísima, el vino roble, o convención barrica.
atraviesa un proceso mucho más corto, con un mínimo de 3 meses en roble, y es genial porque funciona como un puente estructurado perfecto. Permite disfrutar de toda esa explosión frutal y frescura de un vino joven, pero sutilmente acompañada por la elegancia incipiente que le aporta ese primer contacto con la madera. Vamos con la última fase. Sección 4. Perfil sensorial y maridajes. El vino en la copa. Llegamos a la mesa, donde verdaderamente se disfruta esto. Aquí trazamos un contraste espectacular que demuestra cómo el tiempo de crianza te pide un plato u otro. A la izquierda, esos vinos jóvenes y robles que desbordan frescura y notas vivaces a frutas rojas y negras. Son los compañeros ideales para un aperitivo, unas aves o un queso suave. Pero ojo a la derecha, porque la cosa se pone seria. Los formidables reservas y grandes reservas desvelan una complejidad brutal. Notas especiadas, menta, cacao, tonos torrefactos. Semejante potencia en copa pide a gritos platos estructurados, maridando de forma exquisita con guisos lentos de caza o texturas gelatinosas, como el clásico rabo de toro. Pura sinfonía gastronómica. Ahora, lo interesantísimo de esta diapositiva es ver que el perfil sensorial no se deja al azar, está codificado legalmente. El mismísimo pliego de condiciones del Consejo Regulador estipula exactamente qué se debe encontrar en la cata. Si es un tinto joven, la norma dice textualmente que debe presentar colores entre rojo, púrpura y violáceo, aromas limpios de frutas frescas en la fase olfativa y un frescor equilibrado en la gustativa. Es un nivel de autoexigencia increíble donde hasta lo que hueles y saboreas tiene un estándar regulado por ley. Para resumir y enmarcar un poco todo lo que hemos analizado hoy, esta cita captura la esencia al milímetro. Refleja un espíritu donde la paciencia, el control obsesivo de la calidad en las cepas y el respeto profundo por los tiempos biológicos son intocables. El prestigio mundial de esta región no es fruto de la casualidad, es simplemente el premio a una elegancia forjada sin tomar un solo atajo. Y cerramos este recorrido visual dejando esta pequeña provocación en el aire. Detrás de cada etiqueta se esconde una red inmensa de decisiones crípicas, el terreno milenario, los saltos térmicos extremos, las severas restricciones en la vid y los meses de paciencia calculada en una barrica de roble. La próxima vez que una copa se tiña de esos tonos púrpuras, quedará clarísimo que ahí dentro hay muchísimo más que una simple bebida. Hay un legado histórico entero aguardando pacientemente. Un final fascinante para el análisis de hoy.